El director jurídico de la gobernación, Víctor Coca, indica pues los motivos por el cual se iniciaron los procesos contra Manfred Reyesa. No es persecución política, mencionó, fue por la licitación irregular en el proyecto El Sillar, además que esta empresa se adjudicó y fue beneficiado ya que no cumplía con las características y los requisitos exigidos para poder realizar la obra. También ha dicho claramente hoy existen muchas irregularidades. ¿Ah? Hoy la verdad que hoy el alcalde pues Manfred Reyes tiene una sentencia ya emitida. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del exdirector jurídico de la gobernación de Cochabamba. Gracias, hablamos con el doctor Víctor Coca. Bueno, el sillar alternativo, que era la carretera, se ha licitado y lamentablemente ahí se detectó una malversación, no en malversación más propiamente, se había licitado en forma irregular primeramente y además a unas empresas que no podían enfrentar incluso la obra misma, ¿no? Y además se veía de que el proceso de licitación tenía muchas irregularidades para la adjudicación a una empresa que tenía observaciones y además el monto que los supervisores de la obra estaban ganando eran exorbitantes, eran pues no adecuados para el momento que se estaba contratando. Es ahí que se había iniciado en la gestión del señor, del ex prefecto Ledesma, las acciones penales, y en la gestión del doctor Edmundo Novillo se continuó con la acción penal. Es así que incluso se tenía entre los denunciados el señor Navia, que era un hombre de confianza del señor Manfred Reyes Villa, y por los temas procesales es que no se avanzó. Se llegó hasta cierta etapa, lamentablemente por el tema de la rebeldía, que no se les puede juzgar a las personas en rebeldía, es que se fue anulando también muchos procesos. Y tengo conocimiento que actualmente ya se han emitido ya las sentencias, han recurrido también de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia y el tribunal habría ya determinado también, confirmando muchas sentencias de las que estaban en casación ante esa instancia. Ahora sí ha llegado el proceso, seguramente el que tiene que cumplir el señor Manfred Reyes Villa, y si hay alguna falla procesal que se haya generado, seguramente va a plantear también algún recurso constitucional todavía contra esas sentencias ya pasadas en autoridad de cosa juzgada. Estaría en esa situación y si hay sentencias condenatorias tendría que cumplir pues de acuerdo a la normativa y en este caso seguramente estaría cesando ya en sus funciones de acuerdo a los procedimientos. Doctor, una vez que lleguen los documentos, las carpetas al juzgado de sentencia, ¿qué es lo que corresponde? Ejecutar la sentencia. Hay un decreto que se llama el cúmplase, entonces la autoridad judicial que ha conocido, o el tribunal penal que ha conocido este proceso, lo único que tiene que dar cumplimiento a la sentencia. En este caso, como ha ido en recurso de casación, tendría que dar cumplimiento al auto supremo y pues ejecutar la sentencia en la medida que está dispuesta en la misma. Como dice la norma del Tribunal Supremo Electoral, aquella autoridad que tenga sentencias ejecutoriadas, procesos penales, deja de ser autoridad. Claro, si tiene sentencias ejecutoriadas, o sea, pasadas en autoridad de cosa juzgada, tendría que cumplir primeramente la sentencia condenatoria y recién volver a habilitarse, porque en este momento, si es que estuviera pendiente de cumplimiento, entonces tendría que ser suspendido en sus funciones. Esto demuestra que hubo efectivamente daño económico de más de 1 millón de bolivianos. No solamente en este caso, por el mal asesoramiento y por los antecedentes que en muchos otros procesos, no solamente del sillar alternativo,
el señor Manfred Reyes Villo ha sido involucrado en este proceso, ¿no? Porque es la autoridad máxima. Lamentablemente, como autoridad máxima es el director y además el que encabezaba la alcaldía de entonces, la gobernación de entonces. Entonces, como autoridad máxima es responsable de todas aquellas irregularidades que hayan generado daño económico o haya generado algún beneficio a terceros. Entendemos que hay otros procesos también. ¿Cuántos? Cuando yo dejé la gobernación, habían aproximadamente 13 a 15 procesos, de los cuales tenían bastante fundamento unos 5 o 6 procesos que iba yo analizando, haciendo seguimiento, y en ese entonces también los organismos internacionales hacían seguimiento para cuidar la no vulneración de los derechos de los denunciados. Entonces, y permanentemente se les comunicaba a aquellos enviados de las organizaciones internacionales sobre cómo se estaba llevando a cabo el proceso y en qué marco, y además cómo se estaban respetando los derechos humanos de todos los procesados. Entonces, siempre teníamos informes favorables donde nos decían de que sí se estaba respetando el debido proceso, pero posteriormente ustedes conocen que muchos de ellos se han ido anulando por algunas fallas procesales, pero mientras yo dirigía la dirección jurídica de la gobernación, trataba de que no se vulnere ningún derecho y además los procesos se tramiten sin ningún vicio de nulidad. Doctor, el daño económico al Estado o a la gobernación no es persecución política. No. Y es así que ustedes conocen, muchos que continúan en los medios de comunicación. En ese entonces se recuperó incluso como algo de 20 millones de bolivianos en la gestión del señor Edmundo Novillo y en mi gestión como director jurídico, por aquellas boletas de garantía que se ejecutaron en muchos casos, y además los coactivos fiscales que se inició también contra aquellos servidores públicos. Y entre ellos estaba don Manfred Reyes Villo. Ustedes han visto de que en uno de los procesos ha pagado más de $200,000 por un tema de la compra de vehículos que se le inició. Consecuentemente, todos estos actos, al menos de los que yo he conocido, no son actos de ninguna vendetta política, no eran actos de ninguna vendetta política. En aquellos que existía la prueba, entonces tenía que continuar nomás. Había razones jurídicas las que respaldaban a los procesos, y aquellos que no tenían ninguna razón jurídica, pues tenían que ser rechazados, ¿no? ¿Caso Puente Sacambaya? El caso Puente de Sacambaya también podría informar referente a este caso de que evidentemente se sacó en ese entonces una sentencia condenatoria. No me acuerdo si era 2 o 3 años que se le condenó de acuerdo a la sanción que los delitos que se acusaban preveían. En ese caso es que se contrató la construcción de un determinado tipo de puente, y pues irregularmente modificaron el diseño del puente, y ahí se veía de que había un favorecimiento directo a la empresa que se contrató en ese entonces. Vale decir de que esta empresa se liberó incluso de traer equipos del exterior para la construcción del tipo de puente que se contrató. Y ellos, al modificar el contrato, se les benefició grandemente a la empresa, porque había una rebaja terrible y no se consideró en la modificación del contrato esa rebaja, y además el puente que se había contratado originalmente tenía era una técnica muy especial en el que se debía de usar equipo pesado de los Estados Unidos, que en ese entonces se traía de los Estados Unidos, se contrataba, pero para liberar de esa obligación del tipo de puente que se había contratado, modificaron el contrato y le favorecieron a la empresa que se había adjudicado, y se le pagó también a la empresa un monto determinado, y pues sin ningún resultado, porque el puente Vinto Sacambaya en ese entonces no se había construido. Palabras del doctor Víctor Coca, quien era abogado y director jurídico de la gobernación en esa gestión.